espiritualidad, educación, farmacodependencia, reincorporación a la vida civil de excombatientes, entrenamiento para la vida laboral, con una amplia trayectoria en los sectores públicos, privados, como párroco en diferentes comunidades urbanas y rurales, coordinador de diocesano de pastoral juvenil y vocacional y miembro del equipo nacional de ambas pastorales, docente de secundaria y universitario, formador del Seminario Mayor de Pereira, asesor del movimiento Emaús en la diócesis de Pereira, director administrativo de la Fundación de Prados de Paz, capellán del SENA, regional Risaralda, aliado estratégico de ARN, Agencia para la Normalización y Reintegración de Excombatientes, colaborador de la Corporación Sociedad Real en procesos comunitarios. La experiencia en ámbitos administrativo, académico y operativo, pues lo ha capacitado para diseñar, planear, realizar intervenciones en comunidades de alta vulnerabilidad, desarrollar estrategias de comunicación, potenciar la resolución de conflictos, implementar procesos de transformación empresarial y social, adquirir competencias en el manejo, enseñanza de las habilidades blandas, uniendo los conocimientos académicos con la práctica social, fortaleciendo las capacidades de liderazgo, comunicación asertiva y empática, análisis de la realidad, identificación de oportunidades, resiliencia y prosocialidad. Bueno, padre, le cuento que yo no sé cómo le alcanza el tiempo para tantas cosas. Bueno, por eso es que no nos casamos los sacerdotes. Fermín tiene una pregunta para nuestro invitado. Al sacerdote Juan Carlos, un saludo cordial. Dos cositas. Bueno, lo del Padre, pues en la Biblia se lee que Jesucristo dijo que solamente Jehová es el Padre. Y la otra pregunta es si al Papa se elige en un proceso democrático por hombres y es un hombre normal, una persona normal, ¿por qué lo santifican? ¿Por qué es el Santo Padre? Bueno, entonces te explico primero lo del Papa y después lo de los sacerdotes. Lo de decirle padre a un hombre en la tierra. Bueno, entonces, la iglesia, fundada por Jesucristo, pues no es que nos inventamos la iglesia en algún momento los hombres, Jesús fue el que la instituyó, le dijo a los apóstoles, vayan y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle a guardar todo lo que yo les he mandado. No es solamente un hecho doctrinal, sino que incluso a través de la ciencia como la historia se puede identificar, y eso lo dejó muy claro Benedicto XVI, que además de ser papa, pues yo creo que es una de las personas más significativas y más preparadas humanamente en el mundo, tiene 8 doctorados. Benedicto XVI decía, la iglesia de Jesucristo subsiste en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque históricamente se puede comprobar científicamente la continuidad desde la muerte de Jesús y el comienzo de la predicación apostólica hasta el día de hoy, a través de la sucesión apostólica, a través de los siglos. Entonces, se necesita una figura, que fue elegido Pedro, para que fuera el cabeza de la iglesia, coordinar a los apóstoles, pero muere Pedro, ¿cierto? Ya Jesús también estaba en el cielo. La misma comunidad debe decir, bueno, ¿y quién sucede a Pedro? Entonces así es como aparece la elección de los papas. ¿Quiénes eligen los papas? Los papas lo elige la iglesia. Pero es que la iglesia es que se reúnen solamente unos poquitos, pues lógicamente, porque es la representación. Los cardenales, ¿quiénes son? Son sacerdotes que fueron cristianos bautizados, que después fueron pastores de la iglesia, sacerdotes, que después fueron elevados a la categoría de obispos, que forman parte del colegio cardenalicio. Cardenal significa rojo, por eso el color que tienen en sus vestiduras, y ellos, en nombre de la iglesia, eligen al que ven que tiene las mejores cualidades para ser el director de la iglesia católica. Entonces esa es la opción por la que se hace la elección del Papa, y se hace en una opción de fe. Entonces no es solamente tingo, tango, el que cayó, o entonces es que yo voy a prometer, como pronto en una campaña electoral en algún país del mundo, entonces que prometen que van a hacer tal cosa, que yo le voy a dar un puesto a usted o otro puesto a usted. Gracias a Dios podemos decir que en la iglesia esto se supera. ¿Por qué? Porque las personas que suben, por lo general, a ser papas son personas maduras. Si ustedes ven los últimos papas,
el más joven, uno de los más jóvenes fue Juan Pablo II de 58 años, pero ahí para adelante ya son personas mayores que tienen una sapiencia en la vida y toman las decisiones pues más acordes. ¿Por qué el el Santo Padre? Es un nombre, no es que se está diciendo que es un santo que hay que prenderle velitas, sino es un apelativo de reverencia que se le da al Papa, ¿cierto? Entonces es como decir, cuando le dice la mamá al hijo, mi cielo. Entonces, ¿por qué le dice mi cielo? Es que el hijo está en el cielo. No es que el hijo es una nube, no. Es una forma respetuosa o cariñosa de darle un apelativo a una persona. Mi vida. Entonces no quiere decir que esté viviendo por esa persona le esté produciendo biológicamente la existencia, sino que se convierte en una persona importante para su vida. Cuando nosotros decimos el Santo Padre, nos hacemos referencia a una persona que hemos entendido desde la fe que Dios ha puesto para regir la iglesia. No sé si te queda claro. Bueno, padre, nos escriben por acá y le voy a leer, dice, buen día, pregunta por favor, el budismo, la religión número uno en el mundo. Y también, pues me mandan un pantallazo que dice, el cristianismo es la religión con más creyentes. Le siguen el islam, el hinduismo, hay muchas religiones diferentes y su número de creyentes se reparte de forma desigual por el mundo. El mundo es grande y diverso con centenares de países, culturas e ideas. Es lo que me envían por acá, padre. Sí, sí. Entonces, bueno, empezamos hablando de que hay diversidad de religiones, hay 5 grandes religiones en el mundo, 3 son monoteístas y 3 son religiones, y 2 son religiones de la interioridad. Las religiones monoteístas son judaísmo, cristianismo e islam. Las 3 profesan un único Dios. Y las religiones de la interioridad serían budismo e hinduismo. Esas son las 5 grandes religiones que podemos decir, pues, las más. Pero hay muchas manifestaciones religiosas. Incluso nosotros teníamos en América Latina, tenemos todavía religiones animistas propias de las culturas indígenas. Está la famosa Pachamama, la diosa madre tierra, y hay muchas manifestaciones religiosas, no solamente el cristianismo, de pronto es la más conocida pues por el tema de la expansión de Occidente, pero hay mucha fuerza, incluso el Islam es una religión que está cogiendo también mucha fuerza en este momento. El budismo es una manifestación religiosa muy particular, parte de Siddhartha Gautama, un joven hijo de reyes que estuvo guardadito en su casa, el papá no quería que conociera las situaciones difíciles de la vida, y él conoce la enfermedad del hambre y la muerte. Esto lo lleva a una situación de crisis, y por eso él se aparta de la casa de su padre y se dedica a la meditación. Y a través del ejercicio de la meditación busca llegar al nirvana, que es la paz total y el encuentro con la divinidad. Entonces, el budismo no es una religión que hay que conocer. Yo creo que no nos daría un programa para hablar un poco de lo que es el budismo. Tiene unos elementos bastante interesantes, como por ejemplo el tema de la no violencia, que aparece también en las 5 grandes religiones, pero el budismo lo tiene de una forma muy interesante. Sobre todo también el tema del autodominio y la introspección a través de la oración interior. Orar hacia adentro es una cosa muy particular que tiene el budismo. ¿Cuál es el peligro? Que el budismo no es solamente hacer unas prácticas. Entonces, como por decir, alguno dice, no, es que yo soy budista porque yo hago tal tipo de meditación. Es como decir, yo soy cristiano porque voy a culto el sábado o porque voy a misa el domingo. Tendríamos que ver toda una serie de características y circunstancias en la vida para entender qué es la confesión de una religión. Entonces el budismo no lo podemos reducir solamente a una práctica religiosa, sino a toda una estructura y una forma de comprender el mundo, que es bien interesante conocer y comprender. Bueno, o sea, el budismo no es entonces la más grande del mundo, según esto. Eh, Bueno, no, hay budistas, pero no. De hecho, el budismo está muy marcado en países asiáticos, pero incluso el tema del cristianismo y el islam
están creciendo de una forma muy grande. De hecho, creo que el cristianismo en todas sus manifestaciones, creo que es la religión en este momento que está más difundida por el mundo. Lo que pasa es que China, pues, es casi la tercera parte del mundo, ¿no? Entonces, muchos son budistas en China, pero India, por ejemplo, tiene el hinduismo muy grande, y si vamos a juntar China e India son casi la mitad del mundo. Entonces, por eso es que podría decir alguien que es una de las religiones más grandes, pero está concentrada solamente en gran parte en Oriente, especialmente lo que son los países asiáticos. Pero si vamos a ver el resto del mundo, incluso también está cogiendo mucha fuerza el cristianismo en China. De una manera particular, están saliendo muchas vocaciones al sacerdocio en China, muchos seminarios y muchos grupos de orientación cristiana están apareciendo en China. Entonces, creo que podría decir un poco más acertado, y lo estuve viendo hace poco en un tema de una maestría. El cristianismo, si es la religión más extendida en el mundo, no quiere decir que sea la mejor, la mayor, la que aplaste a las demás, sino que desde una situación de perspectiva está más difundida. Ujú. Padre, bueno, le repito, en el momento que necesite terminar la entrevista, vamos a tratar de irnos hasta antecitos de las 8 de la mañana, pero en el momento que lo necesite, con toda confianza nos dice, porque entendemos sus compromisos con la parroquia. No te preocupes, que yo lo separé para ustedes. Muchas gracias. Bueno, me están escribiendo por acá, pero antes de esta pregunta, y ahora que habla de cristianismo, sí quiero preguntarle algo sobre cristiano, porque es que hay muchas personas que no pertenecen a la religión católica. Eso, entonces dicen los protestantes, dicen, somos cristianos. Es que nosotros somos cristianos, pero nosotros también en la religión católica somos cristianos, padre. Claro, claro. A ver, ahí lo que pasa es, esto es un fenómeno cultural y social que se busca un poco, quiero pues decirlo, no es en forma tendenciosa, sino se dice secuestrar el nombre. Es decir, yo cojo una palabra y la asumo solamente para mí. Pongamos un ejemplo. Se habla de diversidad. De hecho, hay algo que es la política de enfoque diferencial. Y entonces muchos piensan que el enfoque diferencial está dirigido solamente a la comunidad LGTBI. Pero cuando se habla de enfoque diferencial, se habla de darle oportunidades a las comunidades y grupos sociales y etnias que han sido en cierta medida marginadas en algún momento por la sociedad. Entonces, por ejemplo, el tema de los paranqueros, de los raizales, los afrodescendientes, las comunidades indígenas, muchas veces son excluidas, porque cuando se habla de enfoque diferencial, muchas veces se entiende solamente comunidad LGTBI. Entonces, hay un secuestro muchas veces de la palabra para decir que solamente se tiene que caer por esta parte, de solamente por un grupo. Cuando se habla de cristianos, yo no soy católico, sino que soy cristiano. Yo también soy cristiano. ¿Quién es cristiano? El que cree que Jesucristo es el Salvador del mundo, que es el Hijo del Padre, que se encarnó por obra del Espíritu Santo, que vino al mundo, murió y resucitó, y que ha de venir a salvarnos. Pues que eso podríamos decir es el querigma y la esencia de la fe cristiana. Todo el que cree este principio se puede denominar cristiano. Una pregunta que llega por acá, padre, dice, si alguien que no cree en Dios, pero su vida la dedicó a ayudar y a servir a la gente, a la hora de morir, Dios lo puede recibir, puede llegar a ver a Dios. Bueno, dame 2 segunditos, que acá estoy precisamente en el Concilio Vaticano II, que el Concilio Vaticano II dice quiénes están orientados a formar parte del pueblo de Dios, y precisamente nos habla eso. Bueno, pero te lo explico así más rápidamente mientras lo encuentro, y si algo vuelvo y te lo enuncio ahora. Pero dice el Papa Juan Pablo II, sobre todo en sus encíclicas, empezó a hacer algo muy interesante, y empezó a decir: carta encíclica del Papa Juan Pablo II, del Santo Padre Juan Pablo II, a los obispos, sacerdotes, fieles laicos y a todos los hombres de buena voluntad. Es decir, que toda persona que con buena voluntad quiera vivir de acuerdo a los principios de su conciencia, está orientado al reino de Dios. Y un teólogo muy interesante en el siglo XX, se llamó Karl Rahner,
Y Karl Rahner denominó a esas personas cristianos anónimos, personas que sin saberlo estaban viviendo el Evangelio. Y te tengo un caso, un ejemplo muy particular, mi papá. Mi papá no era creyente. Pero es un hombre, de hecho el recuerdo de mi papá me llama a mí a vivir el Evangelio. Y mi papá no era creyente y fue una persona excelente. Yo podría decir, el mejor cristiano que yo he conocido es mi papá, que no era creyente. Ujú. Bueno, mire las cosas de la vida, ¿no? Casi siempre el ejemplo de los padres, de la familia, es el que se toma por los hijos para seguir una línea, en ese caso un sacerdocio, de pronto si es una mujer, una religiosa, una monja, y en su caso fue lo contrario. Ajá. El ejemplo del papá era bueno, pero no creyente, y usted se fue a ordenarse como sacerdote católico. Uh-huh. Sacerdote, nos parece interesante esta ilustración de una persona que se nota que tiene conocimiento y eso es muy importante. El, el paraíso o el cielo y el infierno está después que uno se muere o está aquí en la tierra. Bueno, entonces esto entra como una discusión a raíz Sí, de unas catequesis que Juan Pablo II dio sobre las postrimerías. ¿Qué es eso tan raro que suena como postrimerías? ¿Qué es? Ustedes cuando van a comer, después de comer, ¿qué piden? el El postre. postre. O algunos Recuerda, la Correcto. sobremesa. Bueno, pero sobre todo sobre todo el postre. El ¿Qué es el postre, postre? sí. Lo que viene después. Eso Sí. significa postrero, lo que viene después. ajá. Ajá. Es cuando se habla de las postrimerías, que fue un término que surgió más o menos hacia el siglo XIV a XVI, cuando se estipuló precisamente la doctrina de las postrimerías, y ya ahorita voy a hablar un poquito del purgatorio. Entonces se estableció que hay, por verdad de fe, hay un cielo, un infierno y un purgatorio. ¿El cielo para quién es? Para los amigos de Dios, para las personas que han vivido su vida de acuerdo a Dios de forma consciente o inconsciente y entonces entran al cielo. De hecho, vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, cuando dice que habrá el juicio universal y vendrá Dios y pondrá unos a su derecha, otros a su izquierda. Mira que es muy particular porque ahí Jesús no dice, usted creía en Dios, usted rezaba, usted iba a culto o iba a misa, o usted practicaba o leía la Biblia, sino dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestisteis, en la cárcel y me visitasteis. Es una cosa muy interesante y habla de las obras de misericordia como pasaporte para entrar al cielo. Entonces, el cielo, dice Karl Rahner, también es uno de los teólogos más significativos de la Iglesia en el siglo XX, vive del gran escatón. El escatón es una categoría teológica que parte del protestantismo, Rudolf Bultmann la inicia, pero después la coge la tradición teológica católica. Y el gran escatón dice que es el ya, pero todavía no. Es decir, desde aquí empezamos a experimentar lo que es el cielo, pero todavía no, porque el definitivo es cuando estemos después de la muerte en el encuentro total con Dios. Lo mismo sucede con el infierno. ¿Y el infierno qué es? Si yo no quiero estar con Dios, Dios no me puede obligar a estar con Él. Pues porque Dios me dejó libre. Y si no quiero, pues no quiero. Entonces sería arbitrario de Dios que si nos dio total libertad, tengamos que obligadamente querer estar con Él. Entonces, la negación de Dios, el rechazo a Dios, pues implica que no voy a estar con Dios. Entonces, dime. No, siga, padre, siga. Entonces, el infierno es un lugar donde los que no quieren estar con Dios por mil circunstancias, no, porque muchos pueden decir, es que yo no creo en Dios, pero pues mi vida corresponde totalmente con el Evangelio. Que yo no acepte una doctrina no quiere decir que yo no esté viviendo de acuerdo a los principios que hay en mi corazón, porque entendemos desde la fe cristiana que el bien que hacemos es parte, eso se llama la doctrina del iluminismo de San Agustín, que nosotros obramos y hacemos el bien de acuerdo a la gracia de Dios que está en nosotros, que vamos permitiéndole que vaya saliendo.
Por eso, cuando tenemos odio, rencor o hacemos daño a alguien, nos sentimos mal y sufrimos, porque no hemos sido creados para eso y lo que hay en nosotros es movernos hacia el bien. Pero si alguien no quiere, Dios no lo puede obligar a la brava a que esté con él. No porque no sea omnipotente, sino porque nos ha dado la libertad. Pero hay que entender también algo interesante en esta construcción de la doctrina de las postrimerías, es decir, lo que está después de la muerte, y es el tema del purgatorio, que se ha entendido con el tema de las llamas. ¿Por qué? Porque en ese momento la ciencia era incipiente, estamos hablando en la época del Renacimiento y en el inicio de la Edad Moderna, entonces la ciencia no estaba muy avanzada y lo que se utilizaba para esterilizar, es decir, para quitar la contaminación a algo, era el fuego. Entonces, por ejemplo, a San Francisco de Asís le hicieron un procedimiento porque tenía glaucoma, y en esa época la ciencia pensaba que si cauterizaba del ojo a la sien con un hierro caliente, curaba el dolor en el ojo. Entonces, actualmente diríamos, eso es una cosa terrible, ¿cómo lo va a hacer? Pero era lo que había en esa época como medicina, y se entendía, el fuego cura todo. Entonces, por eso es la imagen de que la gente, para entrar al cielo, pasa por el purgatorio, no porque los estén asando allá, sino porque el fuego se entendía como el factor que purifica. Y de ahí las representaciones de la Virgen del Carmen y del purgatorio como un lugar con llamas. Y también se entiende el fuego como lo que elimina las impurezas, y por eso se ha representado el infierno como un lugar de llamas que quema y consume lo malo. Entonces ha sido como un poco estas las representaciones que se han hecho y la raíz o la génesis de las representaciones pictóricas y artísticas que las hemos traído, y cuando no lo conocemos lo que hay detrás, entonces simplemente lo vemos como incoherente. Claro. Padre, Muy buena la discusión. Para los que nos salimos de la parte religiosa, consideramos particularmente este servidor que lo que aquí se hace, aquí se paga. padre, cuando usted dice el cielo empieza aquí, pero lo grande es allá, en Ajá. la vida eterna, entonces, por ejemplo, las personas que de pronto viven entonces en un infierno, que viven amargadas, que viven con muchas cosas, pero que son personas que creen en Dios, que están yendo a la iglesia, pero su vida es tormentosa, quiere decir que están en un infierno y que lo que les espera es el infierno entonces ya. No. A No, ver, pero aquí tenemos que entender dos cosas diferentes. Mm, Tener problemas y dificultades en la vida no es un castigo de Dios. La vida misma trae sus dificultades. Entonces, te voy a poner un caso particular. Yo acompaño en cierta medida hacemos apoyo a una fundación muy interesante que es la Fundación Nuez. La Fundación Nuez es como un hogar de paso para niños que tienen problemas de cáncer. Entonces los niños viajan acá en Risaralda de diferentes partes, llegan a este hogar, se estabilizan y van a hacer su tratamiento de quimioterapia. Imaginémonos un niño de Mistrato, si tiene que venir a hacerse la quimioterapia aquí a Pereira. Entonces, montarse en un bus, llegar a Pereira, meterse al tratamiento de quimioterapia y salir y montarse en un bus sería una cosa tediosa porque las personas salen descompensadas. Entonces, el hogar, la Fundación Nuez tiene este hogar de paso para entrar y estabilizarse ahí. Pero aparece un niño de 8 meses con cáncer. ¿Qué ha hecho un niño de 8 meses para tener cáncer? ¿Qué ha hecho la mamá de un niño para que su hijo tenga cáncer? Pero no solamente eso. Entonces, una mamá tiene un hijo que se esforzó por su hijo y su hijo se volvió drogadicto. Y sufre mucho la mamá por este hijo. ¿Qué culpa tiene la mamá en que el hijo sea drogadicto y su sufrimiento lo vive ella y lo vive en toda su familia por los malos actos de su hijo? Ella no tiene la culpa. Entonces tenemos que entender que las situaciones difíciles en la vida no pueden ser entendidas cuando dicen, no, es que estoy en un infierno porque entonces tengo problemas económicos y mi vida es un infierno. No. Infierno significa la ausencia de Dios. Cuando yo quiero sacar a Dios de mi vida, y no solamente como una idea, mi papá no tenía la idea de Dios en la cabeza, pero vivía de una forma muy correcta. No tenía enemigos, todo el mundo lo quería. De hecho, cuando fue su entierro nos quedamos aterrados porque no supimos cómo todo el mundo se enteró y llegó una cantidad de gente, incluso llegaron hasta magistrados, hicieron unos discursos sobre mi papá.
y a qué hora salió todo esto de mi papá, que cosas que ni siquiera nosotros sabíamos, y personas que mi papá les había ayudado que nosotros ni siquiera sabíamos, y aparecieron el día de su entierro. Y mi papá no tenía la idea religiosa de Dios en su mente, pero obraba de una forma de principios. Puede haber personas que en nombre de Dios, con la Biblia en la mano, el Corán o lo que sea, hacen cosas opuestas al querer de Dios y producen situaciones nefastas. Esta persona puede tener todo el discurso religioso encima y estar alejada de Dios. Puede instrumentalizar la religión para fines de lucro o fines personales de forma diabólica y no estar con Dios. Entonces no significa que si yo tengo una situación difícil en la vida, estoy en una situación de infierno y entonces sufro aquí y voy a sufrir en la otra vida. No. Significa que si yo me aparto de Dios de forma explícita, es decir, no solamente porque digo, no creo en Dios, pero si mi vida se aparta de lo que en el fondo de mi conciencia me dice que debo hacer. Por ejemplo, yo he atendido en diferentes ocasiones a sicarios y a excombatientes de grupos armados, bueno, a personas que de una u otra manera han asesinado. Y te digo que yo he atendido personas más de 20 años y no he encontrado la primera persona mala. He encontrado personas que han hecho cosas inadecuadas. Pero puede haber el caso de alguna persona que de forma radical se incline solamente por el mal, de forma consciente, sacando a Dios de su vida y al bien de su vida. Esto es una situación de infierno. No sé si te queda claro. Sí, sí, claro que sí, padre. Tenemos una pregunta, vamos a escuchar. Bueno, antes de que nos cuadren ahí ya el audio de la pregunta, padre, eh, pues el propósito era hablar muchas cosas también respecto a la Semana Santa con relación a las cosas cotidianas, a lo que se vive actualmente, pero ya el tiempo a nosotros se nos está acabando también. Brevemente, padre, ¿cómo se pudiera aplicar lo que estamos viviendo, por ejemplo, en Colombia en este momento y en muchas partes del mundo? Feminicidios, están matando líderes sociales, los niños violados, las niñas violadas, que se han visto tantos casos aquí en Risaralda, niños maltratados, todas estas cosas que definitivamente se convierten en una cuestión social tan dramática, tan preocupante. ¿Cómo se puede aplicar las enseñanzas de la Semana Santa a la situación que le acabo de comentar y que estamos viviendo en la actualidad? Bueno, algo que quiero hacer alusión es que cuando antes de entrar yo, estaban haciendo una entrevista a un crítico de cine y hablaba un poco de la película de Mel Gibson. Y entonces algo que me parece interesante que mostró Mel Gibson de una forma muy real es el tema del sufrimiento y de los golpes que recibió Jesús. Y entonces cuando uno ve esa película, uno como que se estremece con cada latigazo, como con cada caída, y uno casi como que la siente, porque genera una situación de emoción. Tendríamos que pensar que no solamente Jesús murió en la cruz, sino que Jesús muere en la cruz con cada crucificado. Y cada crucificado es cada una de las personas a las que otro ser humano le causa dolor o le causa sufrimiento. Y el domingo precisamente estuve hablando un poco en la homilía del tema de los crucificados actuales. Tenemos en este momento en el país, asistimos, como tú decías, a una situación de violencia que yo creo que retrocedimos a varias décadas donde hay masacres continuas, ya selectivas, e incluso de grupos grandes de personas en algunas partes del país, y todo lo que tú contaste, corrupción, violencia contra niños, contra mujeres y demás. Teníamos que hacernos una pregunta: si nos sentimos mal porque Jesús sufrió todo eso en la cruz, la pregunta es en qué forma yo hago sufrir a otros en este momento en la vida. Yo puedo crucificar con mis acciones y con mis actitudes a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis papás, a mis compañeros de trabajo. ¿Con qué palabras puedo herir? Porque no solamente el dolor o la crucifixión se da con elementos contundentes o cortopunzantes, con balas, con cuchillos, con eso no solo se produce muerte, sino también con actitudes de indiferencia, de castigo, de crítica, el famoso bullying, que no es solamente para los muchachos que están en grado 10 del colegio, sino que muchas veces hasta dentro de una casa se utiliza. Muchas veces se ríen y se burlan de la mamá o de la hermana, y esas situaciones les causan un profundo dolor que los acompañan durante toda la vida.
Y dicen, "Ay, y por esa boba está brava". No, pues eso fue molestando. Pero podemos incluso con cosas que podríamos decir que son insultas, estar produciendo dolor cotidianamente. La forma como nos referimos a las personas. Hablando un poco de, ahora que escuché el tema de equidad de género, aquí en la gobernación de Risaralda hay un trabajo muy interesante que yo estoy también acompañando por los laditos con la política pública de equidad de género y erradicación de violencia contra la mujer. Y muchas veces quienes más violentan a las mujeres son las mismas mujeres. Eh, Ejercen más violencia sobre las mujeres cuando son jefes, que los hombres cuando son jefes de mujeres. Un ejemplo, en una fábrica de confecciones, una empleada llega tarde porque su hijo se le enfermó y la supervisora le dice de malas, le descuento la hora. O sea, no tiene capacidad de empatía con la otra mujer, ella también es mamá, pero muchas veces puede convertirse en una persona tirana. ¿Cómo en esta Semana Santa tendríamos que reflexionar, yo en qué forma crucifico a Jesús en mi hermano? Seguramente cada uno de nosotros también ha sido crucificados en alguna manera y en alguna medida. Entonces sería un doble ejercicio, pensar en las veces que a mí me han crucificado y cómo me he sentido, pero ahora también voltearlo y mirar y en qué formas de pronto consciente o inconscientemente también yo he herido y he crucificado a alguien, y hacer el ejercicio de pensar, si esto a mí me causó dolor y sufrimiento, me debo esforzar y comprometer en tratar de vivir la vida de manera que a nadie le genere dolor y sufrimiento. Bueno, padre, voy con esta pregunta. Ahora sí le voy a tener que pedir el favor que seamos breves en las respuestas. Por acá me escribe el doctor Luis Alberto Contreras Suárez también. Le voy a hacer las tres preguntas de una vez para que usted me las trate de resumir porque tenemos ya un invitado a continuación y seguramente trataremos de invitarlo más adelante, usted así no sea Semana Santa, para hablar de estos temas tan importantes, ¿le parece? Ok, perfecto. Bueno, entonces el doctor Contreras nos dice, las personas le piden a Dios que les conceda hasta la pareja perfecta. ¿Dios hace esas concesiones? Esa es una pregunta. La otra, si no hacemos vigilia en la Semana Santa y comemos carne roja, ¿está pecando? Y la otra es la siguiente. Vamos a escuchar. Sería muy interesante, doctor Álvaro, que llamara al rabino usted y lo entrevistara también, porque Perdón que esa no fue la que nos enviaron. Mientras tanto, las otras dos que le hago, padre. Bueno, listo. Entonces, les recomiendo un libro de Andrés Torres Queiruga, se llama Recuperar la Salvación. Él habla un poco de la oración de petición ahí en una forma muy interesante. Entonces, hay un dicho tradicional que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Dios, ¿qué nos da a nosotros? Dios, eso me lo dijo alguna vez un profesor muy interesante de teología, Dios nos sirve para tres cosas en la vida, para darle sentido a la vida, librarnos del pecado y del miedo a la muerte. No puede, y no más para eso, pero si tomamos a ver, esas tres cosas son realmente profundas y si las vemos con toda su dimensión nos damos cuenta que es una grandeza. Entonces, no es que yo le pida a Dios como si fuera algo supersticioso y Dios me tenga que hacer todo lo que yo le pida, porque no es que Dios tenga que hacer mi voluntad, sino yo hacer la voluntad de Él. Lo que yo tengo que hacer es, uno, poner la confianza en Dios y realizar las acciones que entiendo deben ser consecuencia para que eso suceda. Y lo termino con la frase de Ignacio de Loyola. Dice, hay que confiar en Dios como si todo dependiera de Dios, pero hay que poner todo nuestro esfuerzo como si todo dependiera de nosotros. No sé, con eso creo que respondo a la primera pregunta. Y la segunda pregunta con el tema de comer carne, pues yo creo que el tema de la vigilia de comer carne, pues como está de cara a la carne, yo creo que hay muchas familias que viven en vigilia todo el año. Entonces no es solamente el tema de comer carne, hay que entender también cuando surgió esta práctica, que es especialmente en la Edad Media, cuando comer carne era un lujo, no todo el mundo tenía para comer carne. Francisco incluso decía que los frailes no podían comer carne ningún viernes en el año, a menos de que fuera Navidad, pero porque era un elemento exclusivo y exquisito, rarísimo. Pero hoy en día podríamos pensar el tema del ayuno como algo más extenso y pensar qué cosas hago que me gustan, que debería dejar de hacerlas para una privación personal, pero también ofrecerlas en función de otros. Por decir algo, si yo dejo de comer carne, ese dinero que no gasto en la carne, ¿en qué forma lo hago? En una obra social o de caridad. Si yo dejo de consumir celular,
y entonces en vez de pasar 4 horas mirando Facebook y demás cosas, ¿cómo esas 4 horas se las dedico a compartir con mi hijo, con mi esposa, con mi pareja? Entonces, el tema de la vigilia es privarme voluntariamente de algo para ofrecerlo en función del beneficio de otras personas. Bueno, ir a otra, padre, también breve, para no dejar este oyente también con la pregunta, dice, el que salva es Dios y la fe, no la religión. Bueno, entonces hay que entender que Dios es el que salva. ¿Y qué es la fe? La fe es la respuesta que le damos a Dios que se nos manifiesta. Entonces la fe es la forma de... Bueno, parece que hemos perdido el contacto con la llamada. Vamos a tratar de restablecerlo ya en la parte final, nuevamente para que tengamos ahí a la explicación para este oyente. Recordarles también en este momento, mientras restablecemos la llamada, de que usa pilas recargables. ¿Sabías que una pila recargable puede sustituir hasta 300 pilas desechables, disminuyendo así impactos ambientales? Haz la cuenta, cuidar el ambiente es cuidar nuestra propia vida y de paso el bolsillo. Un mensaje de Aguas y Aguas de Pereira. Recordemos también que para un rostro lozano de porcelana, un cuerpo esbelto, una figura acorde con lo que tú deseas tener o ser, están los profesionales. Valencia Aesthetic, Centro de Cuidado Facial y Corporal, 314-530-1120 para que agendes tu cita. Valencia Aesthetic, masajes para el estrés, masajes relajantes para esos gorditos y flacidez, masajes reductores para un cuerpo en armonía con tu bienestar, posoperatorios, depilación con tecnología láser, menos dolor, menos sesiones, con resultados efectivos desde la primera sesión, tratamiento de rejuvenecimiento facial, limpieza facial profunda en la calle 81259 de Pereira. El bienestar que tu cuerpo se merece. Valencia Aesthetic, 314-530-1120. Bueno, vamos a tratar de... ahí está listo, ok. Padre, bueno, lo escuchamos entonces con la respuesta ya finalmente. Y nos recuerda también, por favor, brevemente los horarios de las ceremonias allá en la iglesia para que la gente lo acompañe. Bueno, entonces te digo, la fe es la respuesta que le damos a Dios, que se nos revela, y te lo resumo de la mejor manera. Un hombre que es cariñoso con una mujer, la corteja, es un proceso de revelación. Poco a poco se le va mostrando quién es y hace que la persona que está siendo la que va recibiendo esa revelación o los efectos de esa demostración de cariño, empiece a sentirse interpelada por dar una respuesta. Y cuando él le dice, ¿quieres ser mi novia o quieres ser mi esposa?, ella le responde sí. No es solamente un hecho fonético, sino que eso va acompañado de una serie de acciones y actividades que la hacen vivir en función de la persona que se le manifestó. Eso es precisamente lo que haría la fe y eso es lo que produce la salvación. Empiezo a vivir en función de la persona que me ha amado. Yo creo que con eso queda suficientemente respondida esa cuestión. Horarios de Semana Santa, bueno, yo estoy confesando, toda esta semana he estado confesando de 8 a 12, de 2 a 6 y de 6 y media a 8 de la noche. Hoy confieso de 2 a 6 de la tarde y de 6 y media a 8. Y en la noche estoy dando a las 8 de la noche una charla de trascendentalidad, hablando sobre factores fundamentales de la vida para vivir en relación con Dios en lo cotidiano. Las celebraciones tengo mañana a las 3 de la tarde la Cena del Señor, a las 7 de la noche, de 7 a 8 la oración ante el monumento. El Viernes Santo tenemos aquí en el Parque de la Avioneta en Samaria el Via Crucis, a las 3 de la tarde la adoración de la cruz y a las 7 de la noche el Sermón de las 7 Palabras, que va a ser algo bien interesante y personas van a mostrar cómo en su vida cotidiana Dios ha actuado. Y finalmente la Vigilia Pascual a las 7 de la noche el Sábado Santo. Entonces todos invitados a su parroquia también, la Santa Cruz de Samaria. Álvaro, mil gracias por la invitación y entonces estamos disponibles a lo que necesite. Pues muchísimas gracias y su bendición para nosotros y para los oyentes y televidentes del informativo del Eje Cafetero también en este miércoles santo. Bueno, el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro misericordioso y les conceda su favor. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias, Padre. Nuestro invitado a esta hora, el Padre Juan Carlos Santos Velandia, párroco de la parroquia de la Santa Cruz del barrio Samaria.